Nota introductoria del libro Relatos completos de Dylan Thomas. Cuando les dije a algunos de mis amigos que me disponía a escribir esta nota introductoria a los cuentos de Dylan Thomas, sus miradas se iluminaron, sonrieron, comenzaron de inmediato a relatar sus propias historias. De Dylan Thomas era un hombre a cuyo alrededor se amontonaban las anécdotas, como las palomas en Trafalgar Square, y muchas de ellas son historias muy buenas, llenas de colorido y divertidas, y no todas ellas son apócrifas. Aquel Dylan Thomas todavía existe para muchas personas, el poeta bohemio, un hombre cuyo extraordinario e inexplicable don para la poesía resulta del todo más sorprendente cuando se considera lo que parece el caos de su vida. Era, por supuesto, un artista mucho más disciplinado de lo que señala la leyenda. Entre otras cosas, se conocía a sí mismo muy bien. Le hubiese sido absolutamente imposible escribir sus muchas cartas de disculpa, todas graciosas, agudas, divertidas, sin haber sido del todo consciente de sus propios defectos. Esas cartas son documentos de autoconocimiento, además de la prueba de su profundo conocimiento de las otras personas, y están escritas casi siempre en una prosa extraordinaria. En resumen, Dylan Thomas poseía todas las cualidades que distinguen a un escritor de cuentos. Él lo sabía. Desde el principio de su carrera, tuvo claro que no era exclusivamente un poeta. Se lo dijo a Glyn Johns en una carta escrita cuando tenía 19 años. Me pides que hable de mí, pero mi vida es tan monótona que no vale la pena mencionarla. Soy un escritor de poemas y cuentos. Siempre fue un escritor de poemas y cuentos, y su vida no tuvo nada de monótona ni tampoco digna de mención. Ya había publicado algunos cuentos y poemas en el Sunset Grammar School Magazine, del que era editor, y 4 de estas primeras narraciones están incluidas en el apéndice. Hay muchísimas pruebas de que considera los poemas y los cuentos como productos de un mismo don, sin hacer una clara distinción entre ellos, pues provienen de la misma fuente. Incluso su proyecto de revista, que nunca se plasmó en el papel, llevaría el nombre de Prose and Verse. Cuando sus amigos iban a visitarle en la casa de sus padres en Clondalkin les leía sus cuentos además de sus poemas. Los primeros relatos, como El árbol, que publicó en Adelphi, o cualquiera de las piezas que aparecerían en el mapa del amor, son de hecho muy parecidos a los poemas. Poseen la misma imaginería obsesiva, están escritos en ritmos acelerados, tratan del mismo mundo interior. Son innegablemente la obra de un joven que escribe poemas. Y cuando Dylan Thomas dejó su casa a finales de 1934 para convertirse en un escritor freelance en Londres, se encontró con que sus poemas y cuentos recibían la misma admiración. El joven señor Thomas estaba por el momento sin empleo, pero se daba por hecho que muy pronto marcharía a Londres para hacer carrera en Chelsea como periodista freelance. No tenía ni un penique y confiaba, de una manera un tanto vaga, en vivir de las mujeres. Esto escribió Dylan de un hombre joven exactamente como él en Por donde corre el Tawet, uno de los cuentos en su autobiográfico retrato del artista cachorro, Mondadori, Barcelona, 2000. Desde luego no tenía trabajo al que acudir cuando llegó a Londres el 11 de noviembre de 1934, cargado con su magro equipaje, sus poemas y cuentos.
se había animado a dar el paso después de ganar el premio de poesía del Sunday Referret, que incluía la publicación de su primer libro, 18 Points. Este apareció unas pocas semanas después de la llegada de Dylan a Londres y representó su lanzamiento en el pequeño mundo de los poetas contemporáneos. Es posible que este primer reconocimiento público de su capacidad como poeta también marcara el principio de un aparente desinterés por los cuentos. Si esto fue así, Dylan no se dio cuenta. Desde la caótica habitación cerca de Fulham Road, que compartía con su amigo de Somerset, Fred James, y donde no veía a lo largo de yardas en derredor nada sino poemas, 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 mantequilla, huevos, patatas chafadas, chafadas entre mis cuentos y las telas de Jones. Escribió con orgullo acerca de los relatos que habían sido aceptados por varios periódicos. Continuaba siendo un escritor de cuentos. Sin embargo, no fueron reunidos en un solo volumen, como habían hecho con los poemas. 18 Points había causado un cierto revuelo y Thomas ya era un famoso poeta joven. Su reputación fue en aumento cuando apareció 25 Points en septiembre de 1936 y en muy poco tiempo se lanzaron 4 reediciones. Fue objeto de numerosas y apasionadas reseñas. A los 22 años, Thomas estaba firmemente establecido como un poeta de primera fila, pero no uno rico. Siempre había sido descuidado con el dinero y, a pesar de sus fenomenales ventas para un libro de versos, es dudoso que ganara mucho con 25 Points. El libro se vendía solo a media corona. Dado que pensaba casarse, Dylan necesitaba más que nunca dinero y llevó sus cuentos a Richard Crutch, su editor de Dents. Ya había intentado, a principios de 1936, interesar a Church en un libro de cuentos, pero Church los había rechazado por considerarlos obscenos. No vio ningún motivo para cambiar de opinión, un punto de vista compartido por los impresores que poco más tarde se negaron a imprimirlo para otra editorial. Mientras tanto, Dylan se casó con Caitlin McNamara el 11 de julio de 1937, con los cuentos sin publicar y su futuro económico incierto. Dylan continuó convencido de que sus cuentos merecían ser publicados como libro, y Davis Hindham, que se había convertido en su agente, consiguió que 6 de ellos fueran incluidos junto con 16 poemas nuevos en un mismo volumen. Este fue el Mapa del Amor que se publicó en agosto de 1939. Llevaba el subtítulo Verso y prosa, como si Dylan se mantuviera fiel a su viejo sueño de Somerset de publicar una revista con un nombre casi idéntico. No existe ninguna duda de que estaba dejando claro que él era un escritor de poemas y cuentos. Este fue el libro que me introdujo a mí, un joven que comenzaba a leer obras contemporáneas, en la prosa de Dylan, y fue una experiencia extraordinaria. El libro era bonito, con una presentación impecable, con una reproducción del famoso retrato romántico de Augustus John como frontispicio. En diciembre del mismo año, The War y Brad, una recopilación de todos los poemas de los 3 primeros libros y 3 cuentos, además de los incluidos en el Mapa del Amor, fue publicado en Estados Unidos. Los primeros cuentos, al parecer, habían encontrado un hogar. Lo mismo le había pasado a Dylan. Caitlin y él se habían mudado a una casita en Loughgarnet, la pequeña ciudad de Carmarthenshire, que sería su hogar durante gran parte del resto de su vida. Aquí Dylan vivía felizmente entregado a escribir cuentos
que no se parecían en nada a aquellos que ya había publicado. Glyn Johns, cuyos comentarios están entre los más sensibles a la obra de Dylan, nos dice: Dylan me animó muy pronto a escribir cuentos cortos, y en 1937 apareció mi primera colección, The Blood Bed, creo que fue en Lanspettam, en el verano de 1938, cuando le mencioné a Kathleen Thomas que había comenzado un segundo volumen, una serie de cuentos cortos sobre la infancia. Ella pareció muy sorprendida y me dijo que Dylan estaba haciendo lo mismo. Los suyos fueron los cuentos autobiográficos que en 1940 aparecieron como retrato del artista cachorro. Glyn Johns, The Dragon Hanston Towns, Den, 1968. Los nuevos cuentos eran evocaciones directas, vívidas y nada complicadas del Sunset donde Dylan había crecido. Si había esfumado la prosa recargada de los primeros trabajos, Thomas ya había pensado en un libro sobre Gales, una crónica íntima de mi viaje personal entre la gente y los lugares. Y Richard Cruz también le había sugerido que escribiera sobre sus primeros años. Es obvio que el viejo estilo no era el adecuado para ninguno de estos proyectos, pero las fuentes del nuevo y más convencional estilo son tema de conjetura. Dylan era desde luego un gran lector de cuentos cortos y conocía las obras de Lawrence, H. E. Bates y Lyon O'Flaherty, entre otros. También estaba muy interesado en las obras de Caradog Evans, que ya había utilizado un fondo galés con éxito. En compañía de Glyn Johns, había ido a visitar al gran escritor en Aberystwyth en 1936. Dos jóvenes habían viajado al norte, cada uno con el sombrero del otro, para hablar con el gran Caradog Evans, como lo llamaba Dylan a través de un personaje en retrato del artista cachorro. Dylan bien pudo admirar a Evans lo bastante como para desear escribir con un estilo más directo, para intentar hacer por el Swansea urbano lo que había hecho Evans por el Cardigan's rural. Una vez más, había estado viviendo desprotegido en el mundo durante años. Su mirada se agudizó, sus dotes naturales de observador se pusieron a funcionar. Probablemente estaba preparado para abandonar el mundo interior del trabajo adolescente y para crear un mundo más cercano al que le rodeaba. Por encima de todo, se había convertido en un gran narrador de cuentos, muy bien recibidos en los bares. Comprendió que había una gran parte de su capacidad y personalidad que nunca sería capaz de utilizar en la poesía lírica, pero que sí podía utilizar en los cuentos. La mayoría de nosotros creemos que la poesía es un arte solemne, que sus temas están restringidos a unos pocos y grandes contenidos, sus bromas y juegos de palabras graves y serios. Dylan, desde luego, se sentía así respecto a su poesía y sirvió a su severa musa con dedicación, pero también era un hombre tremendamente divertido. En los 10 cuentos que forman retrato del artista cachorro, hace su aparición un Dylan cómico, un virtuoso de la comedia. Es un maestro que domina todos los registros, desde la bufonada a la patética risa que nos hace llorar. Es el astuto ciudadano de Swansea, el comediante de los modales suburbanos. Su oído es un meticuloso magnetófono del habla de aquella ciudad. Su ojo lo capta todo. Es el cachorro que pasa de la inocencia de los 3 primeros cuentos, los melocotones, una visita al abuelo, y Patricia, Edith y Arnold, al joven listillo de la vieja Garbo, con el sombrero nuevo ladeado, el cigarrillo sujeto en una admirada imitación del viejo reportero al que acompaña.
La introducción del humor es probablemente el elemento más importante en la creación del nuevo estilo y marca la clara división entre la poesía y la prosa a partir de ahora en adelante. Los cuentos están llenos de unos diálogos maravillosos. Escuchamos y reconocemos las voces de los personajes mientras describen cómo la voz masculina de Swanseat cantó el Mesías, cómo cuentan las historias de sus pequeñas vidas, cómo se amparan acurrucados de la lluvia, miran el mar, engañan a los maestros de escuela, bromean, hacen comentarios graciosos y discuten el camino hasta la costa. Siempre puso su atención en el acto. Thomas fue capaz de utilizar su don para la mímica en sus cuentos. Comenzamos a escuchar la voz que utilizaría para leerlos en voz alta. Es en ellos donde Thomas gana terreno para emplear sus excepcionales dotes narrativas, su humor, su concepción del espacio, su fino oído para el diálogo, su mirada, que aprecia sin juzgar, en los personajes que crea. Estas son las cualidades que le hicieron un escritor famoso, claramente separado del poeta famoso. De no haber escrito los cuentos, su muerte hubiese sido, si hablamos en términos comparativos, algo menor. Se dice que Retrato del artista cachorro es un título que le sugirió Richard Hughes, el autor de A Whirlwind in Jamaica, Huracán en Jamaica, Destino, Barcelona, y otras distinguidas obras, y vecino de Dylan en Launharnet. Hughes se había hecho amigo del joven matrimonio, pero no estoy muy seguro de que se le pudieran atribuir todos los méritos por el título. Desde luego, rinde tributo al retrato del artista adolescente de Jane Joyce, aunque los cuentos de Thomas se aproximan más a los de Dublinenses. Además, Dylan había estado casi a punto de utilizar este título años antes, cuando le escribió en 1933 a su amigo Trevor Hughes, mucho antes de trasladarse a Llaugarnet. En la carta, Dylan le recomendaba a su amigo que se zambullera en tu propio mar interior como un cachorro. Sin ninguna duda, Dylan en sus propios cuentos se había zambullido en el mar de su infancia y juventud. Retrato se publicó en 1940, el último de los libros de Dylan que aparecería en Inglaterra hasta el final de la guerra. Después de un breve periodo de incertidumbre, Dylan comenzó a trabajar para el cine y participar cada vez más en programas de radio. Escribió cada vez menos cuentos y poemas. Sin embargo, tenía una novela en marcha. Me enteré de esto cuando, como poeta que publica su primer libro, viajaba a Londres para reunirme con mi editor. Se llamaba Peter Barker y ya había editado un folleto con poemas míos, todos los que había escrito hasta el momento, y estaba preparado para aceptar un número mayor. Yo nunca había conocido a un editor. Fue desconcertante para mí que Barker resultara ser más joven que yo. Era el año 1943 y yo tenía 22. Barker me preguntó en qué estaba trabajando aparte de la poesía. Desesperado y poco dispuesto a decirle que nunca se me había ocurrido trabajar en otra cosa, le respondí con mucha firmeza que estaba escribiendo una novela. Se mostró interesado. Una novela humorística, añadí. Su interés se esfumó en el acto y comentó que a su parecer todos los poetas del país, abocados a la autodestrucción, estaban escribiendo novelas divertidas. Más tranquilo, deseché inmediatamente la flamante idea de escribir una novela cómica. Incluso Dylan Thomas, afirmó Barker, ha escrito una, o parte de una. Él mismo la había leído hacía solo unas semanas antes y le había parecido una basura. Me alegré considerablemente. Si Dylan Thomas era incapaz de escribir una buena novela, entonces seguro que yo tampoco.
La novela de Dylan, que nunca terminó y que se publicó después de su muerte, en 1955, se titulaba Aventures in the Skin Trade, con otra piel, Mondadori Barcelona 2000. A pesar de su tardía aparición, la mayor parte parece haber sido escrita a principios del verano de 1941, antes de que Dylan entrara a trabajar como guionista para Strand Fields. Leí la primera parte después de hablar con Peter Barker y descubrí que había sido publicada en 1941 en Folios of New Witrin, pero no vi el resto de la obra hasta que la publicó Putnam, con una interesante nota introductoria escrita por el amigo de Thomas, el poeta Vernon Watkins. En cierto sentido, la novela es una continuación de la autobiografía ficticia que Dylan había comenzado en Retrato. Su héroe, Samuel Bennett, deja Swansea al principio de la narración en el tren que Dylan había tomado cuando dejó su casa para irse a vivir a Londres. Watkins opinaba que la novela no había sido terminada debido al impacto de la guerra, en particular los bombardeos aéreos sobre Londres, en lo que él llama la visión esencialmente trágica de Thomas, pero también sugiere que Thomas desconfiaba de su propia capacidad. No hay duda de que era capaz de escribir este tipo de prosa con notable rapidez, en un agudo contraste con la laboriosa manera de escribir su poesía frase a frase. Al leer su libro ahora, muchos años más tarde, todavía lo encuentro divertido e ingenioso, y solo se me ocurre pensar que Thomas no lo continuó porque había llegado al final de lo que tenía que decir. No era un novelista, sino un escritor de cuentos breves por naturaleza. La novela era demasiado larga para él. El cuento breve, como la poesía, es una forma más selectiva que la novela, en la que pueden incluirse más elementos. Y si bien Thomas admitía su parentesco con Dickens, cuando dijo que Con otra piel era una mezcla de Oliver Twist, la pequeña Dorrit, Kafka, Beatscomber y el Thomas de tres adjetivos por un penique, el Rimbaud de Conducting Dright era la energía, el humor y la poesía de Dickens lo que reconocía, no la forma de la novela. No obstante, esta novela fragmentaria, aunque incompleta, lleva la marca de su autor. Sus personajes son tan lógicos como la vida e igual de inesperados. Tienen ritmo y color. Dylan aún confiaba en acabarla años después de haberla dejado de lado, y sugirió incluso en 1953, el año de su muerte, que seguiría adelante con ella. Fue guardada en un cajón por consideraciones absolutamente prácticas cuando Dylan se trasladó a Londres para trabajar de guionista. Este trabajo le dejaba muy poco tiempo para sus propios escritos. Le reclamaban cada vez más que escribiera programas radiofónicos y, más tarde, que leyera sus propios poemas y los de otros poetas. Solo quedan 7 narraciones breves de este último periodo y 6 de ellas fueron escritas para la radio. Es una ironía que su gran reputación popular descanse en una o dos de estas, pero es también comprensible porque son piezas memorables que nos muestran al hombre en su totalidad, su calidez, su humor, su increíble memoria para los días de la infancia y la juventud, su conmovedora tristeza por aquello que era irrecuperable, incluso su poesía. El primero de estos relatos, Una mañana temprano, fue escrito en 1944 y ahora se lee como el primer borrador de Bajo el bosque lácteo, DVD, Barcelona, 1997, por tratar como hace los sueños de la ciudad dormida en las primeras horas de la mañana, donde el capitán Tinit Evans, predecesor sin duda del capitán Cad,
permanece entre grandes mares de sueños y contempla un arco iris de peces voladores. Pero es Navidades infantiles en Gales el que todo el mundo conoce, compuesto por dos historias similares, recuerdos de Navidad y conversación sobre la Navidad. Es la inolvidable narración que escuchamos en la radio todos los años. ¿Qué se puede decir de este delicioso pastel, lleno de regalos como un calcetín de Navidad? Los grandes y tímidos tíos y las tías cantantes, la nieve copiosa, aquellos felinos polares grandes y ágiles como jaguares, la maravillosa señorita Porterot, que siempre dice la palabra correcta, el afable y terrorífico cuento de fantasmas que hace que los niños corran a refugiarse en sus casas. Es el mejor cuento de Navidad desde Dickens. Los perseguidores es un cuento de fantasmas. Está lleno de pruebas del mundo real. Lo leo a menudo y nunca dejo de convencerme de la existencia de las calles mojadas, de escuchar las voces de los jóvenes de las oficinas que regresan a sus casas azotados por un viento cruel, mientras se llaman los unos a los otros. Es en este mundo palpable y reconocible donde dos hombres jóvenes siguen a una muchacha desconocida, una chica cualquiera. En un mundo así, los fantasmas no deberían existir, pero hay uno muy verosímil en este cuento. De estas narraciones posteriores, Los perseguidores es el único que no fue escrito para la radio y un cuento el único escrito para la televisión. Vi a Thomas relatar esta historia en la vieja pantalla en blanco y negro. La llenó de acción y color solo con sus palabras. Su enorme tío, el chillón prado a cuadros de su chaleco cubierto, como después de una merienda campestre, con colillas de cigarrillos, mondaduras, restos de col, huesos de aves, salsa, se transforma a través de las palabras en alguien más grande que John Wayne. La historia relata una excursión a Porkwall, en la que el pequeño Dylan es al mismo tiempo participante y, como niño, observador. Los chicos mayores que van en la excursión nunca llegan a Porkwall, dado que hacen un alto en todos y cada uno de los bares que encuentran en el camino. El chiquillo, al que encomiendan que cuide de las cosas, se queda afuera y se entretiene escuchando y mirando. Recuerdo con deleite el enfrentamiento entre un extraño y Enoch Davis en el nido del ermitaño en el viaje de regreso a casa, donde los hombres han hecho un alto para beber una copa de ron que nos abrigue del frío. Jugué en el Aberavon en 1898, le dijo un extraño a Enoch Davis. Mentiroso, replicó Enoch Davis. Le puedo mostrar las fotos, afirmó el desconocido. Falsas, dijo Enoch Davis. Y le puedo enseñar la gorra que tengo en casa. Robada. Tengo amigos que pueden atestiguarlo, proclamó el extraño, furioso. Sobornados, respondió Enoch Davis. Yo mismo he participado en este duelo. Hace unos años, John Ormond, el distinguido cineasta y también poeta, amigo de Dylan Thomas, rodaba una película en el oeste de Gales. Yo estaba implicado en el proyecto y debía ir al río Teifet, vestido para la ocasión, y lanzar el anzuelo al agua. Esto era algo estrictamente ilegal, dado que se había cerrado la temporada de pesca, pero solucionamos el problema al conseguir el permiso del administrador de la finca por donde pasaba este tramo del río. No pasaría nada, dijo el administrador, siempre que el sedal no llevara anzuelo. Vestido con mi atuendo de pescador, me acomodé en unas rocas y lancé el inofensivo aparejo a una zona de aguas tranquilas. La cámara comenzó a rodar. Al cabo de unos 5 minutos,
apareció el guardián del río, imponente e implacable. ¿Qué es esto?, preguntó. Hago como que pesco, le respondí, para que estos hombres filmen una película. No está permitido, el río está vedado. Hemos hablado con el administrador de la finca, le expliqué. Puede que sí, pero yo soy el guardián del río y le digo que deje de pescar ahora mismo. Por favor, solo hago ver que pesco. Eso lo dirá usted. Mire, dije mientras recogía el sedal. No hay anzuelo. ¿Qué piensa? ¿Que voy a enlazar a los peces? Podría, contestó con un tono sombrío. El fantasma de Dylan Thomas, pensé, no estaba muy lejos. El fantasma de Dylan Thomas, desde luego está presente en Viaje de Regreso, la larga narración donde Dylan regresa a Sunset para encontrar a sus seres anteriores, el primero de los cuales describe con una estatura por encima de la media. Me refiero a una estatura por encima de la media en galés, porque medía 1,65 m, labios muy gruesos, nariz respingona, cabellos rizados de un color castaño. Uno de los incisivos roto después de participar en un juego llamado Perros y Gatos. En el Mermaid, Mumbles habla de una manera un tanto fantasiosa, truculenta, verosímil, un poco fanfarrón, pantalones bombachos y sin desayunar, antes de superar las etapas pasadas del niño que persigue. Al final del viaje, el guardián del parque, que lo conoce bien, que lo conocía como si lo hubiese parido, dice que está muerto, 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 muerto. Todavía encuentro aquella muerte innecesaria después de todos estos años, en particular después de leer estos cuentos tan llenos de calidez y voces humanas. Hacia el final de su vida le escribió a su amigo el doctor Daniel Jones, a quien conocimos como un niño en Retrato del artista cachorro. ¿No es terrible la vida? La semana pasada le pegué a Caitlin con un plato de remolacha y todavía estoy sangrando. No consigo acabar un poema ni comenzar un cuento. Hasta el final fue un escritor de poemas y cuentos. Uno de mis amigos me dijo que su madre no leía a Dylan Thomas porque era un hombre espantoso. Después de convencerla para que leyera estos cuentos, ha cambiado de opinión y está convencida de que era un hombre maravilloso. Estoy de acuerdo con ella. Leslie Norris.